Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, uno de los objetivos de este breve video, antes de comenzar a desarrollar la teoría de los géneros discursivos de Bakhtin, es recuperar algunas de las ideas, algunas de las respuestas que ustedes fueron ofreciendo en el aula virtual a partir de su participación en los foros y poder comenzar a caracterizar a partir de ellas los memes, ¿no? Como aquellos rasgos que van apareciendo, aquellos rasgos de significación que se vuelven de alguna manera relevantes para un análisis semiótico. Nosotros hasta el momento habíamos partido de una primera aproximación a los memes como género discursivo, habíamos ofrecido algunas características, habíamos hablado hasta ahora de la cultura de la convergencia, de la cual habla Henry Jenkins, considerando sobre todo el aspecto tecnológico, ¿no?, que caracteriza esta cultura hipermediática, esta cultura digital, ¿no?, como una posibilidad de participación y una posibilidad de interacción en el mundo de la cultura, y que permite al mismo tiempo generar o articular una conciencia acerca del carácter público de la verdad, o más específicamente de lo que Henry Jenkins llama la participación en una inteligencia colectiva, ¿no? Esto como una primera idea, como un primer presupuesto, ¿no? Vivimos, podríamos decir, a partir de Peirce, vivimos en una comunidad de mentes e interpretamos el mundo y la cultura en esa comunidad de mentes. Podríamos pensar o hacer una lectura en paralelo acerca de qué es lo que nos permiten pensar, por ejemplo, la teoría del signo lingüístico de Saussure o la teoría de la semiosis como un proceso cognitivo de Peirce, que es lo que nos podrían o nos permitirían pensar o decir o analizar acerca del modo de significación que se produce en los memes. Si tenemos en cuenta los ejemplos y los ejercicios propuestos en el aula virtual, veremos que en el primer caso, en el caso de Saussure, partíamos de lo lingüístico, partíamos de un signo lingüístico, de asociar un significante que podría ser extraído de alguna canción, de alguna frase, de algún dicho, pero es un significante lingüístico al cual se les proponía asociarlo con una imagen visual, ¿no? Pero partíamos siempre del orden de lo lingüístico. Y en el segundo caso, en el caso de Peirce, ¿no?, cuando yo les preguntaba acerca de las inferencias, partíamos de una imagen o partíamos de una experiencia para dar cuenta de un proceso de conocimiento, un proceso de producción de conocimiento. Entonces vamos a dejar planteadas aquí algunas ideas o algunas preguntas, ¿no?, que nos permitan reflexionar, por un lado, desde el aspecto de la teoría del signo lingüístico de Saussure, acerca de la relevancia de la arbitrariedad del signo lingüístico en la producción de la significación, y en el caso de Peirce, acerca de esta idea de cómo se produce el conocimiento, cómo se producen las inferencias, cuál es el efecto que produce el humor, cómo participan o en qué medida debemos tener en cuenta o participan los interpretantes finales en el sentido de Peirce, para poder pensar en el efecto del humor o el efecto que produce el humor, ¿no? Todo esto entendido nuevamente a partir de esta idea de la comunidad de mentes, ¿no? Los memes, el humor son posibles, ¿no?,
siempre que presuponemos una cultura, un conocimiento compartido, ciertos hábitos compartidos, ciertos consensos, ciertas reglas, ¿no? Y el reconocimiento de estas reglas son aquellas que hacen posible el humor. Vamos a partir entonces de esta idea de la arbitrariedad del signo lingüístico y de las posibilidades que ofrece a la significación esta idea de pensar en lo arbitrario del signo, ¿no? La primera consigna que se les proponía en el ambiente virtual nos ayuda, como les decía, a pensar el procedimiento de la significación lingüística y particularmente en esta característica de la arbitrariedad del signo, ¿no? Decíamos que la consigna se les proponía a partir de un signo lingüístico, como es un significante lingüístico, como puede ser una palabra o una frase de una canción, ¿no? Es decir, cómo se combinan los signos en un sintagma para crear imágenes, ¿no? Para producir imágenes que probablemente no tengan siempre un correlato en el mundo extralingüístico, ¿no? Entonces el signo lingüístico nos permite crear imágenes, ¿no? No necesariamente referirnos a una experiencia o a una imagen, sino que el mismo signo lingüístico, ¿no? Por su carácter arbitrario, es el que nos permite crear una imagen. Y esto es precisamente lo que hace la metáfora, ¿no? Este es el trabajo de la metáfora y que aparece en muchas de las imágenes poéticas seleccionadas o citadas por ustedes mismos en la respuesta a la consigna a la actividad del ambiente virtual, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de esta cita de la canción de las pastillas del abuelo, ¿no? Que dice: pero nena, no hay corazón que no haya probado una espina, ¿no? O la canción Fuego de Intoxicados, ¿no? Donde se parte del significante: se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, ¿no? Y uno de ustedes asociado a esta frase de la canción una serie de imágenes, insisto, que no tienen necesariamente un correlato en el mundo extralingüístico, sino que son imágenes poéticas, ¿no? Imágenes que el mismo signo lingüístico logra engendrar, ¿no? Entonces, en estas letras de las canciones veremos cómo se identifican operaciones lingüísticas de producción de la significación, como pueden ser las metáforas, la sinonimia, la metonimia, la personificación, ¿no? Cuando citan algunos ejemplos de canciones de Sui Generis, ¿no? Para nombrar el proceso de la dictadura, o cuando nombran, por ejemplo, una letra de una canción de Joaquín Sabina, ¿no? Donde aparece también la paradoja, ¿no? La letra dice: pobre Cristina era tan pobre que no tenía más que dinero, ¿no? Pobre Cristina era tan pobre que no tenía más que dinero. Aparece ahí otra vez la idea de la paradoja o de la ambivalencia, ¿no? Esta idea de la pobreza, ¿no? O también en el caso del texto poético se puede dar cuenta del significante como puro significante, como por ejemplo la canción del arrorró, ¿no? El arrorró, que la palabra arrorró no es más que pura musicalidad, ¿no? Pura materialidad, pura sonoridad, ¿no? Y no refiere a nada más que a sí mismo, ¿no? Bien, todos estos ejemplos son posibles y al mismo tiempo dan cuenta de ese carácter arbitrario del signo lingüístico, ¿no? O como aparece también en algunos de los ejemplos citados por ustedes, el ejemplo de la sinonimia
O el ejemplo de la polisemia, ¿no? Como en el caso de zapatilla, ¿no? Es un significante polisémico, un significante que remite a diferentes significados. En un caso es la zapatilla que nos colocamos en los pies y en otro caso es la zapatilla que utilizamos como un dispositivo eléctrico, ¿no? Que va en el piso, que tiene una cierta forma, que tiene unas ciertas características, ¿no? Pero que refiere a objetos o a conceptos diferentes, ¿no? O el ejemplo más humorístico, ¿no? Que ha citado también uno de ustedes acerca de un TikTok, ¿no? Del empleo y de los usos de los significantes en diferentes comunidades lingüísticas, ¿no? Otra vez vamos a dar entonces cuenta de ese carácter arbitrario del signo lingüístico, ¿no? Entonces, esta idea de la significación arbitraria, ¿no? O de la significación como un hecho arbitrario en el sistema de la lengua es muchas veces lo que puede dar lugar al efecto del humor o al efecto humorístico, ¿no? Donde el significado no está dado de antemano, sino que el significado es una misma producción de la lengua y una misma producción del sistema de la lengua. En el caso de Peirce, por ejemplo, decíamos, no partimos del signo lingüístico, sino que en este caso partimos en todo caso de una imagen o de una experiencia, ¿no? Y de los encadenamientos de signos, es decir, las inferencias que estas imágenes o que estas experiencias o estas situaciones nos llevan a realizar, es decir, el proceso de la semiosis, ¿no? Entonces vamos a considerar, o podemos considerar también en este segundo caso, esta idea de los interpretantes, el interpretante inmediato, el interpretante dinámico y el interpretante final, ¿no? Que es el que propone Peirce, ¿no? Que es a partir del cual se construyen las inferencias, ¿no? Estas interpretante final, que es el interpretante hacia el cual tiende la cultura, ¿no? Aquello que tendemos a interpretar por un hábito, por un consenso. Decíamos que en el caso de Peirce, entonces, la semiosis se da como un proceso que surge de poner en correlación dos saberes o dos tipos de experiencias, ¿no? El humor es posible por este grado creciente de complejización de nuestras experiencias. Yo les proponía en una de las últimas actividades en el entorno virtual realizarnos algunas preguntas acerca del humor, algunas preguntas acerca de los memes, ¿no? Y algunas preguntas que algunos de ustedes ya han respondido o que han acercado incluso algunas reflexiones o han acercado también nuevas preguntas. Bien, partíamos entonces en esta última clase de algunas preguntas que yo les he dejado planteados, una invitación también que les hacía a realizarnos también algunas preguntas acerca del humor, ¿no? De qué nos reímos, de qué temas, de quiénes nos reímos, si siempre nos reímos del mismo modo, cuándo nos reímos, por qué o para qué, ¿no? Decidimos reenviar algunos textos humorísticos, en qué casos nos censuramos o censuramos esos textos, ¿no? ¿Cuál es el efecto del humor? Uno de ustedes respondía que el humor tiene que ver con reírnos, pero al mismo tiempo generar o exorcizar ciertos miedos, generar ciertos estados de ánimo, para librarnos tal vez de alguna tensión o de alguna preocupación. También reconocía a uno de ustedes distintos tipos, ¿no? De humor, humor negro, humor satírico. Es necesario plantearse una distinción entre
el efecto cómico y el efecto del humor, la comicidad y el humor, ¿no? Cuando nos reímos de los otros, de situaciones de los otros, cuando nos reímos de nosotros mismos, ¿no? Eh, a veces nos reímos de ciertos hábitos, de ciertas normas o de ciertas convenciones sociales, ¿no? Entonces el humor viene a alterar o a distorsionar ciertos interpretantes finales, ¿no? Es esa forma en la que se espera, ¿no? A partir del consenso o a partir de los hábitos que se interprete o que se actúe ante una determinada situación, ¿no? Por ejemplo, frente a un simulacro de incendio o frente a eh, un determinado conocimiento que se quiere impartir, ¿no? De algún modo entonces el humor viene a poner en cuestionamiento, viene a cuestionar esos interpretantes finales, esos hábitos compartidos, esos hábitos comunes, y pasa a ser o es un modo de poner en conflicto, ¿no? Un cierto orden establecido, común, compartido. Yo les propongo aquí dos ejemplos muy breves de la serie The Office, la serie norteamericana, ¿no? De ciertos eventos cómicos que ocurren en una oficina, ¿no? Y de qué manera actúan los sujetos frente a determinadas situaciones, ¿no? Para ver de qué manera estarían actuando o estarían operando allí estos interpretantes finales. Bien, como les decía entonces, este breve video tiene como propósito poder recuperar un poco algunas de las reflexiones que ustedes han ido suscitando o ustedes han ido ofreciendo a partir de su participación en el ambiente virtual, en su respuesta a los foros. Son ideas que se van haciendo presentes y bueno, también la idea es que podamos ir complejizando, ¿no? El abordaje de las mismas en las próximas clases. Particularmente ahora vamos a tratar de ver cómo funcionan, ¿no? Estas primeras características o estas primeras ideas intuitivas, si las incorporamos a un análisis concreto, un análisis puntual de las características de los memes, ¿no? Como un género discursivo. Esta categoría de los géneros discursivos, que permite dar cuenta del modo de construcción, el modo de articulación y el modo de funcionamiento de los diferentes discursos en las diferentes esferas de la vida social, es un concepto introducido por el filósofo y teórico de la literatura ruso, Mikhail Bakhtin, que es el que vamos a desarrollar en el próximo video.